Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Bendecido inicio de semana. Espero que se encuentren bien. Les mando un afectuoso saludo, abrazos y bendiciones a la distancia. Vamos a ver quiénes son los primeros que se conectan para saludarlos antes de compartirles el tema de esta mañana. Margarita, buenos días. Por ahí ya está conectándose. Leonor Morales, Martita, Dios les bendiga. Marta Elba, buenos días. Carla Montalvo, buenos días. Amén, amén. José Miguel Hernández, Consuelo, buenos días. Miguel Reina, hasta Chicago, un saludo hasta Chicago. Gris, buenos días. Madeleine, Pastor Manuel López, qué gusto saludarle. Tiza Camarillo, Brenda Méndez, no, Brenda es Méndez. Nubia, buenos días a todos. Adrián Cruz, buenos días. Mario Alberto, buenos días a todos. Pues bien, les he estado compartiendo acerca de este gran personaje llamado Abraham, el padre de la fe, y hemos estado viendo algunas enseñanzas, algunos principios espirituales que operaron en la vida de este hombre llamado Abraham. Y veíamos la semana pasada que él tuvo una visitación, Génesis capítulo 18, tuvo una visitación donde el Señor fue hasta su casa y le confirmó la palabra, le activó el vientre a su mujer, le impartió la letra H, el Ruá de Dios se lo impartió, y entonces Abraham ya empezó a caminar en la seguridad de la promesa. Pero ahora en el capítulo 18 vemos algunos aspectos bien interesantes. Recuerda que estamos enseñando, no estamos predicando, estamos enseñando, y de aquí necesitamos extraer algunos principios fundamentales. Por ejemplo, Isaías 41:8 habla de que Abraham era amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios, y eso lo dice la Escritura. O sea que Dios dice que Abraham era su amigo. Así. Dios dice que Abraham era su amigo. Por eso encontramos en el capítulo 18, Abraham, Génesis 18, versículo 17, dice: Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Yo creo que prestes atención a estas palabras, porque como vemos el desenlace de todo lo que pasó, vemos que el Señor, antes de ir a Sodoma y Gomorra para emitir el juicio, para destruir aquellos lugares, primero pasó a visitar a Abraham. Imagínate, pasó a visitar a Abraham. Ahí estuvo con Abraham. El Señor estuvo ahí en la casa de Abraham, pero estando ahí el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Aquí está hablando de que el Señor le iba a hablar, le iba a decir, le iba a mostrar sus planes. ¿Por qué? Porque dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecidas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que hablé acerca de él. Está hablando de que el Señor no iba a encubrir. Mira la estatura de este hombre. Todo lo que hemos visto en Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, y ahora en el 18 vemos una faceta de lo que Abraham logró. Ser llamado amigo de Dios, a quien el Señor le iba a revelar su agenda. O sea, ¿por qué razón habría de decirle a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra? Abraham no vivía en Sodoma y en Gomorra, pero vemos que el Señor pasa a confirmarle la palabra, pero también a anunciarle lo que iba a hacer en aquel lugar. ¿Qué calidad de amistad tenía? ¿Qué nivel de relación con el Señor tenía este hombre llamado Abraham? Bueno, después de todo lo que vivió, después de todo lo que esperó,
después de todo lo que atravesó y aún así manteniéndose en fe, pues realmente Abraham estaba dando evidencias de que en realidad confiaba en el Señor, de que en realidad era una relación de pacto y amistad con el Señor. Y es ahí donde vemos el famoso pasaje donde Abraham empieza a interceder por Sodoma, porque el Señor le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y a partir del versículo 23, Abraham empieza a interceder, y le dice al Señor, Señor, ¿destruirás esa ciudad si encontraras ahí 50 justos? Y entonces el Señor le dice, bueno, mira, si encuentro 50 justos, no voy a destruir esa ciudad. Pero luego Abraham dijo, bueno, Señor, ¿y qué tal si solamente hay 45? Por amor a los 45, no voy a destruir esa ciudad. Bueno, Señor, ¿y qué tal si en vez de 45 solamente hay 40? Bueno, por amor a los 40. Y Abraham estuvo intercediendo ante Dios y bajó las cifras de 50 a 40. Señor, ¿qué tal si solamente hay 30 justos? ¿Y qué tal si solamente hay 20 justos? Hasta que finalmente podemos ver en la escritura que no había más que un solo justo, y era un hombre llamado Lot, su sobrino, el sobrino de Abraham. Pero el punto que quiero mostrarte es cómo Abraham pudo interceder y tener oídos de parte del Señor, ser escuchado por el Señor. Esto me habla de un nivel de autoridad o un nivel de acercamiento al Señor, donde podía él pedir, porque a diferencia de las oraciones, las intercesiones son pedir por otros, son pedir por otras personas. Y aquí vemos a Abraham, un hombre a quien el Señor le respondía diciendo, si hay 50 justos, no vamos a destruir Sodoma. Si hay 40 justos, no vamos a destruir Sodoma. O sea, encontró una respuesta favorable de parte del Señor en esa intercesión. Era un hombre ocupadísimo. Era un hombre que tenía, como ya hemos visto, más de 300 sirvientes, tenía multitud de ganados, ovejas. Era un hombre ocupadísimo, pero aquí lo vemos intercediendo por una ciudad llena de pecado. Una ciudad que al leer la escritura nos damos cuenta que estaba en el clímax de la perdición. Tanto que cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, se reunieron todos los varones afuera de la casa de Lot, desde el más pequeño hasta el más grande, para tener relaciones sexuales con ellos. Imagínate el grado de perversidad, el grado de perversión que había en aquella ciudad. Era un lugar que ya había rebasado todas los límites conocidos. Entonces, pero aquí vemos a Abraham intercediendo por ese lugar. Señor, si hay 50 justos, no destruyas esa ciudad. Señor, si hay 40 justos, no destruyas esa ciudad. Y el Señor respondiendo. Pero lamentablemente no hubo más que un solo justo. Y fue mejor que sacaron a ese justo para poder destruir aquella ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Ahora, algunos preguntarán, bueno, pero ¿por qué el Señor destruyó ese lugar? ¿Por qué el Señor destruyó ese lugar? ¿Por qué no les dio una oportunidad? Yo considero lo que dice Ezequiel. En el libro de Ezequiel encontramos que el Señor no desea la muerte del impío. El Señor no desea la muerte de los impíos, al contrario, desea la salvación de las personas que no le conocen. Ese es el deseo del Señor, salvar a los perdidos. Pero Él siempre levanta atalayas. Dios siempre levanta atalayas a hombres y mujeres que anuncien, hombres y mujeres que den un mensaje de parte del Señor. Dios siempre ha levantado hombres. Usted puede leer en la Biblia y puede encontrar que generación a generación siempre había el mensaje de Dios siendo resguardado. Podemos encontrar un árbol genealógico donde podemos ver u observar que la antorcha del fuego de Dios ha trascendido por generaciones. Nada más que Dios siempre nos da libertad de elegir nuestro propio camino. Dios no nos va a obligar a que nosotros estemos con Él. Y entonces cuando la maldad aumenta esos límites, es porque las personas se han apartado por completo del Señor, le han dado las espaldas.
Y Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 21, el Señor le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es lo que le está diciendo. Pero si tú amonestares al impío por su maldad, y él no se convirtiere de su impiedad ni de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá. Porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Este pasaje enseña que Dios no quiere la muerte del impío y siempre levanta atalayas. Hombres y mujeres que anuncien, hombres y mujeres que den el mensaje. El mensaje de Dios siempre ha estado presente, porque Dios no desea la muerte del impío. Dios desea la salvación. Por eso envió a su Hijo. Por eso envió a Jesucristo, para que por medio de Él nosotros tengamos salvación y tengamos vida eterna. Ese es el llamado que tenemos. Pero aquí vemos, aquí vemos a una ciudad que ya se había ido al extremo, una ciudad que ya se había apartado por completo de los caminos del Señor. Ezequiel 18, 21 al 23 dice: mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? O sea, lo que está diciendo el Señor es que Él no desea la muerte del impío. Pero en algún momento, cuando la maldad sube en extremo, el Señor tiene que intervenir por amor a los demás, por amor a las demás personas. Dios iba a levantar a Abraham como una gran nación. Dios iba a levantar a la descendencia de Abraham como un pueblo apartado para él. Por eso leemos en el versículo 19, porque yo sé que mandará, Génesis 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. O sea, le voy a decir a Abraham lo que va a pasar en Sodoma y en Gomorra. Porque yo sé que Abraham va a levantar una gran nación. Yo sé que Abraham está creyendo en lo que haré por medio de él y de su descendencia. O sea, yo quiero que él sepa lo que acontece a las ciudades o naciones que deciden irse por el camino de la maldad, la cual va en aumento, la cual se multiplica hasta que llega a un punto, aquí lo dice la Escritura, dice el versículo 21, Génesis 18, 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. O sea, habla de que la maldad subió tanto que el clamor llegó hasta el cielo y el cielo tuvo que intervenir a causa de lo que estaba ocurriendo. Entonces, pero aquí vemos a Abraham intercediendo. Aquí vemos a Abraham postrándose ante Dios y rogándole por una oportunidad para aquel pueblo. Y esto nos debe llevar a reflexionar a nosotros. ¿Cómo se encuentra nuestra ciudad? ¿Cómo se encuentra nuestro país? Por ejemplo, nuestra ciudad comparada con la capital, pues no tiene los mismos problemas que se encuentran allá, ¿verdad? En cierta ocasión me tocó ir con mis hijos a la Ciudad de México y andábamos por una calle llamada Insurgentes
y nos subimos a un edificio donde había locales comerciales y nos subimos a la parte de arriba donde estaban los restaurantes, pero cuando acordamos nos dimos cuenta que era una zona muy complicada para que mis hijos estuvieran ahí. Pues no estaban acostumbrados a ver ese tipo de espectáculos, ¿no? Y no me espanto, pero dije, no, aquí no es lugar para que mis hijos estén. Y ya cuando nos dimos cuenta, pues estábamos en una zona equivocada, ¿no? Una zona equivocada, una zona complicada. Ya cuando empezamos a andar por la calle veíamos que nos habíamos equivocado, ¿no? Vámonos mejor a Chapultepec o a otro lugar. Pero, o sea, el punto es que, ¿cómo se encuentra nuestra ciudad? Tal vez no tenga los mismos problemas que la Ciudad de México o no tenga los mismos problemas que otras ciudades. Pero hace algunos años, nuestra ciudad tenía cierta fama. Nuestra ciudad tenía cierto run. Tenía amigos que les daba miedo venir aquí a la ciudad porque escuchaban cada cosa que pasaba aquí en la ciudad. Y nosotros escuchábamos lo que pasaba en las ciudades de ellos y nos daba miedo ir a sus ciudades. Pero, pues en algún momento nuestro estado, nuestra ciudad tuvo mala fama, ¿no? Por los acontecimientos, por los hechos que ocurrían de homicidios, de balaceras y una serie de acontecimientos trágicos que estuvieron ocurriendo. Pero era un asunto de la maldad en operación. Era un asunto de la maldad en movimiento. Pero el punto es, ¿qué es lo que nosotros hacemos como iglesia? Porque cuando la maldad aumenta, es porque la iglesia no está activa. Cuando la maldad aumenta, es porque la iglesia está dormida. Cuando la maldad se multiplica, es que los hombres buenos, los hombres justos, están cruzados de brazos. Están sin hacer lo que les corresponde hacer. Cuando la maldad llega a ciertos límites o rebasa ciertos límites, entonces ocurren situaciones como las que vemos en Génesis que ocurrieron en Sodoma y en Gomorra. Porque de alguna forma Dios tiene que frenar lo que está ocurriendo. Tiene que frenar. Pero esto es un llamado a nosotros como iglesia. Esto es un llamado a nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanta amistad tenemos con Dios como para interceder como lo hizo Abraham? Orar todos podemos. Orar todos podemos. Y bueno, alguien puede decir que la Escritura dice, pedid y se os dará. Sí, hay cosas que pedimos y se nos dan. Pero aquí estamos hablando de una intercesión que Abraham hizo. Una intercesión nivel ciudad o nivel nación. Porque Sodoma y Gomorra representaban dos naciones, no eran territorios tan grandes, pero representaban dos naciones y aquí está un hombre intercediendo delante de Dios y siendo escuchado. Lamentablemente en aquel lugar no había la gente que se requería para librar esa ciudad, para librar ese territorio. Yo quiero que pienses en esto. Tenemos hijos. Al rato tendremos nietos. Amén. Tendremos hijos y después tendremos nietos. Y ellos van a heredar de nosotros algún tipo de legado espiritual. Y ese legado espiritual puede ser uno al estilo Abraham, un hombre amigo de Dios, una mujer amiga de Dios, una persona que fue procesada y se encontró que fue fiel delante del Señor. O podemos heredarles un legado espiritual pasivo, indiferente, sin ningún tipo de responsabilidad delante del Señor. Ahora, lo que nosotros no hagamos hoy, nuestros hijos o nuestros nietos tendrán las consecuencias. O sea, porque la maldad va en aumento. Y si nosotros como iglesia no cumplimos nuestra función de ser sal de la tierra o luz de este mundo, entonces la maldad irá creciendo y nuestros hijos y nuestros nietos corren el riesgo de enfrentar momentos como los que vivió Sodoma y Gomorra. Está ocurriendo.
Está ocurriendo, está pasando. O sea, veamos las leyes que quieren aprobar. Veamos cómo el camino va marcándose hacia allá. O sea, esto es claro. Los que leemos la escritura, los que tenemos discernimiento, sabemos que no se trata de enfrentarnos a esas personas, porque finalmente esas personas que salen a hacer sus marchas son personas que están siendo manipuladas por alguien, están siendo controladas por un ser espiritual que quiere conducir ciudades y naciones enteras hacia el abismo. Abraham intercedió por Sodoma. En vez de que nosotros los juzguemos o los critiquemos, tenemos que interceder por ellos. Tenemos que pedir misericordia por ellos. Tenemos que clamar para que el Señor los salve. Y para que el Señor detenga su juicio sobre nuestras ciudades. La Ciudad de México está en riesgo. La Ciudad de México está en un riesgo latente por todas las cosas que están queriendo promover y queriendo realizar. Que Dios tenga misericordia y oremos por esa ciudad, pero igual por nuestras ciudades, por nuestros países. Porque esto que aconteció en Sodoma y en Gomorra es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando no hay atalayas, no hay personas que alerten, no hay personas que hablen la verdad. Cuando no hay quien hable la verdad, entonces Dios tiene que salvar una familia como Noé y librarlas por medio de un arca, o sacar a Lot, porque ya no hubo quien más, o un número de justos que pudieran librar aquella ciudad. Pero cuando los justos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hacemos nuestra función y caminamos siendo la sal de esta tierra, la luz de este mundo, entonces la misericordia de Dios se puede prolongar. La misericordia de Dios se puede prolongar. Por eso tú y yo necesitamos entender esto que pasa en la vida de Abraham. Porque así como Dios dijo de Abraham, yo sé que Él mandará a sus hijos que guarden el camino del pacto, de igual forma Dios está pensando en tus hijos y en las siguientes generaciones. Dios está pensando en tus hijos y en los que habrán de venir después de ellos. Pero necesitamos nosotros ser como Abraham, ser esas personas que tenemos amistad con Dios y que después de ese caminar con Él llegamos al punto de tener un peldaño de acercamiento al Señor. Porque lo que Abraham hizo fue interceder. Ezequiel, encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, Ezequiel capítulo 22, que en ese tiempo había una situación complicada, y mira lo que dice la palabra. Ezequiel 22, 29 dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. En el contexto de este capítulo, habla de que los príncipes cometían rapiña. O sea, los gobernantes cometían rapiña. Los sacerdotes profanaron el santuario. Los profetas adulaban a los gobernantes. Y el pueblo hacía violencia unos a otros y se robaban unos a otros. Ese era el cuadro que permeaba en el tiempo de Ezequiel. Era tanta la maldad, era tanto el abuso, desde las autoridades civiles hasta las autoridades religiosas, todos, y el pueblo de igual forma. Ese era el cuadro que se pintaba en el tiempo de Ezequiel. Y entonces el Señor dice: yo busqué entre los hombres quien hiciera un vallado. Yo busqué entre los hombres quien se pusiera en la brecha para interceder
a favor de la tierra, pero no lo encontré. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que en medio de tanta violencia y todo lo que estaba aconteciendo, Dios no encontrara un solo hombre que intercediera por la tierra. Dios no encontró... Se me fue la señal. Pero no encontró a nadie el Señor. Más de alguno pudo haber levantado la mano. Yo, Señor, yo, Señor. Algún sacerdote, yo, Señor, yo lo hago. O algún profeta, yo lo hago. Pero no había ni un... Pero una cosa es hablar, orar o interceder sin que haya respuesta. Y otra cosa es tener ese nivel de justicia y amistad con Dios que permita que las oraciones tengan respuesta. Mira lo que dice este mismo pasaje en la Biblia. Dios habla hoy. Dice: yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo a favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Dice que buscaba a alguien que hiciera algo a favor del país. Él buscaba, Dios buscaba a alguien para que intercediera y detuviera el castigo sobre aquel lugar. Pero no encontró a nadie. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Habla de restaurar la muralla de justicia. Y para restaurar la muralla de justicia que detenga el juicio de Dios sobre una ciudad, sobre una familia, sobre una nación, era necesario una persona que viviera en justicia, que practicara la justicia. De esta manera podría convertirse en un intercesor efectivo. ¿Sabes que hace tiempo leí un libro llamado Rick Howells, El Intercesor? Lo leí aproximadamente hace 16 años. Allá por el 2004 lo leí y una bomba de libro. Una bomba de libro. Se escribió en la época de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. En la Segunda Guerra Mundial y en el tiempo de los nazis, de Hitler. Y lo escribió un hombre inglés, un intercesor. Y cuando comienza el libro se ve medio aburridón porque comienza a relatar dónde nació, cuántos hermanos tuvo y como que se ve aburridón, pero en la medida que empieza uno a meterse en el libro, en la lectura, se da cuenta que tiene bombas de revelación. Y por ejemplo, él enseña, Rick Howells enseña, que Dios lo levantó como intercesor para en algún momento guerrear contra el espíritu guía que dirigía a Hitler, porque después Dios le mostró a este hombre que a Hitler lo dirigía un espíritu guía. Por eso cuando Hitler se ponía a planificar las estrategias de guerra, algunos de sus generales le daban algunas sugerencias, pero Hitler decía otras cosas porque había un demonio que le hablaba y le mostraba lo que tenía que hacer y se imponía sobre sus generales, hacían las cosas y ganaban, y entonces todos sus generales empezaron a cuadrar porque entendieron que tenía una estrategia inusual, pero lo que no sabían es que tenía un demonio, Hitler, que lo estaba dirigiendo para levantarse y hacer lo que estaba realizando. Eso fue con el paso del tiempo, pero dice pero todo comenzó desde que inició el ministerio, ¿no? Fue todo un camino donde él aprendió la intercesión para llegar a ese nivel de guerra a donde el Señor lo llevó. Y comenzó él orando y pidiendo por algunas cosas, ¿no? Dios le mostró que para ser un buen intercesor se requiere tener carga. Porque cuando alguien tiene una carga por algo, entonces su intercesión es efectiva. Porque es más que palabras. Es más que un favor que se le hace a alguien por orar por algo. Aquello se vuelve una carga, y cuando se vuelve una carga, entonces se pide con más pasión. Y Dios ve el corazón, Dios ve el espíritu de esa persona donde está clamando, porque se vuelve una carga para ellos. La carga de otra persona
se le vuelve una carga para él. Y es entonces que cobra autoridad delante de Dios para pedir. Porque mientras no sea una carga, solamente son palabras. Mientras no sea una carga en el corazón, solamente son peticiones o favores que le hacen a la gente para pedir por situaciones que están enfrentando. Pero cuando aquello se vuelve una carga, entonces el intercesor lo lleva en su espíritu, en su vientre espiritual, y está pidiendo hasta que nazca, hasta que dé a luz aquella oración o petición que tiene delante del Señor. Eso es lo que enseña este hombre en ese libro. Y él relata que para llegar a ese punto, por ejemplo, dice que empezó pidiendo por los vagabundos. Señor, te pido por los vagabundos. Había muchos vagabundos allá en su ciudad. Te pido que proveas para ellos, Señor. Te pido que los bendigas. Te pido que les des alimento. Y entonces el domingo, en la iglesia, le llegó un vagabundo. Y cuando llegó el vagabundo, él entendió que tenía que hacer algo, porque el Espíritu Santo le había enseñado eso, que para ser un buen intercesor, se tendría que volver aquella intercesión una carga en su corazón. Y entonces entendió que el vagabundo llegó ahí para que él pudiera ayudarle y que la necesidad de los vagabundos se volviera una carga en el corazón, que verdaderamente le llevara a pedir con el Espíritu. Dice que se lo llevó a su casa, lo bañó, lo aseó, le dio ropa nueva, le dio de comer, lo atendió de maravilla. Y para el siguiente domingo ya tenía 20 vagabundos en la iglesia. Ya tenía 20 vagabundos en la iglesia. Y bueno, a entrarles, a ayudarles. Hasta que aquello se volvió una carga por la necesidad de los vagabundos en su corazón. Entonces él cobró, él en esa enseñanza, él tomó esa autoridad que Dios le estaba dando para interceder por los vagabundos. Después pidió por los enfermos, empezó a orar por los enfermos. Señor, te pido por los enfermos, te pido por los enfermos. Y entonces surgió la oportunidad de ir a África a ayudar como voluntario en una zona donde la gente se estaba muriendo de tuberculosis, que en aquel tiempo era un gran riesgo estar ahí metido. Pero como él estaba pidiéndole a Dios por los enfermos, y el Espíritu Santo le estaba llevando a comprender que la intercesión tiene que ser una carga en el corazón, y cuando es una carga en el corazón tú realizas acciones, tú haces cosas a favor de esas personas, y entonces en el ámbito espiritual tú cobras autoridad para pedir delante de Dios. Por cuanto has hecho cosas con tus recursos, con tus fuerzas, con tus habilidades, con tus dones, talentos, como estás haciendo algo, entonces tu oración, tu intercesión es efectiva, porque es más que palabras. Entonces, él se metió en aquel ambiente de enfermedad, de tuberculosis, se expuso a todo lo que estaba aconteciendo, y estando en esa situación empezó a orar por personas, a atender médicamente, apoyando a los enfermeros, pero también intercediendo. Pero esto le trajo a él un nivel de autoridad para orar por los enfermos, que vino como resultado de comprender el aprendizaje que el Señor le estaba dando acerca de lo que implica la intercesión. La intercesión. Y aquí relata varias cosas donde él decía que el Espíritu Santo le mostraba que cuando aquella petición ya se había vuelto una carga, entonces ya tenía de parte del Señor esa autoridad para pedir, para interceder por las cosas que él estaba poniendo en la mesa. Y bueno, el Señor lo preparó por un camino de fe muy grande, al grado que llegó al punto de interceder o empezar a guerrear contra ese espíritu guía que dirigía a Hitler. Y no recuerdo muy bien, lo leí hace 16 años ese libro, pero al final relata cómo Hitler empezó a bombardear Inglaterra. Hitler empezó a bombardear y había bombas que caían cerca del lugar donde él estaba, el intercesor, pero seguían intercediendo,
Y durante ese periodo de intercesión ocurrió un milagro. El milagro de que una nevada detuvo a los alemanes, pero permitió que los rusos avanzaran, porque los rusos tenían experiencia de estar en la nieve, y eso les permitió avanzar y posicionarse, mientras que los alemanes se detuvieron por esa nevada, en donde él interpreta como una intervención divina para poder frenar la maldad de aquel hombre que estaba amenazando al mundo entero, amenazando a las naciones de la tierra. Qué tremendo, ¿no? La intercesión. Y como vemos en la vida de Abraham estaba intercediendo por aquella ciudad. Y nosotros debemos comprender el llamado que tenemos a la intercesión. A la intercesión. Por ejemplo, si vas a interceder por tus hijos, la oración más eficaz o la intercesión más eficaz que puedes hacer por tus hijos, por supuesto en el nombre de Jesús y todo eso que sabemos, pero es efectiva cuando tú, como padre de familia, realizas las acciones que como padre tienes que hacer. Amas a tus hijos, los conduces, los exhortas, les enseñas, los cubres, todo lo que te corresponde como padre. Y si aún así tus hijos no quieren cambiar ni obedecer, pues tú ahí estás cumpliendo con tu parte, y ahora lo que tienes que hacer es interceder delante de Dios. Pero tu intercesión será eficaz si tú eres una persona que practica la justicia, que haces lo que como padre tienes que hacer. Si es en el caso del matrimonio, si estás pidiéndole a Dios por tu matrimonio, intercediendo por tu matrimonio para que Dios salve a tu cónyuge, pero tú no levantas el muro de justicia, es decir, tú no realizas las acciones que tienes que realizar, como mujer o como hombre. Si tú no realizas lo que te corresponde como cónyuge, entonces tú estás a medias. Necesitas realizar lo que te corresponde, porque en el hecho de que tú realices lo que te corresponde, te mueves en fe y estás creyendo que Dios va a hacer su parte. Pero tienes que hacer lo que te corresponde hacer. Tienes que honrar a tu cónyuge, tienes que hacer todo lo que la Escritura enseña acerca de eso. Y en la medida que tú lo haces, en la medida que tú realizas estas acciones que te corresponden, entonces tu intercesión será eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Del qué? Del justo. Cuando practicamos la injusticia, entonces nuestra oración no es eficaz. Cuando practicamos la justicia, entonces nuestras oraciones son eficaces. Y practicar la justicia tiene que ver con hacer todo lo que nos corresponde hacer, como padres, como cónyuges, como ciudadanos, como hijos de Dios. Levantar el muro de justicia, como dice el libro de Ezequiel, porque al levantar el muro de justicia, entonces Dios ve nuestra intercesión, Dios escucha nuestra intercesión y Dios responde a nuestra intercesión. Y en el caso de la intercesión de Abraham, la intercesión de Abraham era por los justos. Señor, ¿vas a destruir Sodoma si hay 50 justos? Por amor a los justos no los voy a destruir. ¿Vas a destruir Sodoma si hay 40 justos? Por amor a los 40 justos. Finalmente solamente hubo un justo y fue salvo, porque el Señor le permitió salir de Sodoma y Gomorra. O sea que la intercesión de Abraham por los justos tuvo respuesta de parte del Señor. Y Dios sacó a ese hombre. Entonces, cuando comprendemos lo que implica la intercesión, un nivel de amistad, un nivel de pacto con Dios, un nivel de comunión con el Señor, pues somos tentados, somos llevados a profundizar en nuestra vida espiritual y saber que la vida espiritual es mucho más que simplemente decir que somos cristianos o no somos cristianos. Mira lo que dice Juan capítulo 15,
versículos 14 al 16, dice, Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Habla de que los iba a dejar de llamar siervos para comenzar a llamarles amigos. Pero les dijo, ustedes son mis amigos si hacen todo lo que yo os mando. O sea que si en verdad nos interesa ser amigos de Dios, ahí está la clave. Ser amigos de Dios. Dios llamó a Abraham su amigo. Y Jesús nos enseña la manera en que podemos ser sus amigos si hacemos todo lo que Él nos manda. Y entonces dice que ya no nos llamará siervos, sino amigos, porque nos revelará todo lo que el Padre le revele. Así como el Señor vino con Abraham a revelarle lo que habría de pasar con Sodoma y Gomorra, y Abraham se puso a interceder, de igual forma el Señor aquí nos muestra que Él nos revelará todas las cosas. Nos levantará como personas para interceder. Es tremenda la vida de Abraham. Es un personaje muy completo. Un hombre próspero, un hombre de fe, un buen marido, un hombre empresario, un hombre espiritual, un hombre que levantaba altares y hasta un intercesor por ciudades. Qué tremenda enseñanza de este hombre, de Abraham. Que el Señor nos ayude a seguir los pasos de Jesucristo, pero aprender de otros hombres y mujeres que encontramos en las Escrituras. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu favor, tu bendición está sobre nuestra vida. Y en este momento, Señor, bendigo a tu pueblo. En este momento bendigo a tus hijos. En este momento bendigo a todos los que están conectados o se conectarán durante el día, Señor. Pido que los cielos se abran y que la revelación de tu palabra nos lleve a profundizar en nuestra relación contigo al grado de una amistad, al grado de lo que nos enseñó Jesús, le enseñó a sus discípulos acerca de la amistad. Queremos ser amigos de Jesús, queremos ser amigos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayude, nos revele, nos consuele, nos fortalezca, nos dirija. Queremos ser amigos del Espíritu Santo, a quienes Él despierte cuando tenga que despertar, para orar de madrugada, para pedir durante el día. Queremos ser amigos del Espíritu Santo para interceder por otros, cuando haya que interceder por otros. Queremos ser amigos del Espíritu Santo para estar siempre dispuestos al momento, a la hora, en el lugar que nos pida ser usados para su gloria. Queremos ser amigos del Espíritu Santo teniendo comunión permanente con Él. Ayúdanos a ser esa clase de personas. Ayúdanos a practicar la justicia. Ayúdanos, Señor, a ser personas obedientes a tu palabra para poder tener esa clase de amistad con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te lo pido. Abre los ojos de nuestro entendimiento y llévanos a la comprensión de que tú deseas una amistad con nosotros, de que deseas tener comunión con nosotros. Ayúdanos, revélanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y ayúdanos a caminar hacia ese punto, ser amigos tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amados, Dios les bendiga. Que tengan buen día. Estamos en contacto. Bendiciones.